Los he convocado para darles este mensaje sobre el llamado de Dios, que ese es el asunto, y está basado en el texto de Éxodo 3, 1 al 12. Entonces, si nos permitimos y me siguen, dice así: apacentando Moisés las ovejas, primero titula Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Eteo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, el asunto es el llamado de Dios, ¿cierto? El tema: cuando Dios llama, la fe responde. Y el título igual: cuando Dios llama, la fe responde. ¿Cuál es el propósito? Comprender ese llamado de Dios que nace de la soberanía, la gracia y la fe fundamentada en la revelación de Dios. Es una respuesta a la obediencia confiando en la presencia del Señor. Ahora, este tiene un objetivo general, que es que comprender, ¿cierto? Comprender que el llamado de Dios exige una respuesta fundamentada en esa presencia de Dios. Y tiene un objetivo específico, que usted debe asimilar que el llamado de Dios es confiar en esa promesa que dice: yo estaré contigo, ¿cierto? Bien, a manera de introducción, cada uno de nosotros hemos orado diciendo: Señor, úsame, heme aquí, como pasó con Isaías: Señor, heme aquí, yo iré, pero aquí, úsame, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor puede decirle, como me dijo a mí: vaya a la cárcel de Calarcá. Pues realmente no me lo dijo así.
en la iglesia dijeron, oremos por el pastor para Calarcá. 5 años, 6 años sin pastor. Llegó pastor. Bueno, pero cuando comienza ese llamado, que el Señor le dice, vaya, y cuando el llamado a veces es fuerte, como el caso mío cuando fui a la cárcel de Calarcá, yo empecé a temblar y dije, ¿yo por qué le dije al Señor en oración que yo iba? Pero me atreví y fui en fe y dije, es un llamado del Señor. Pero también sucede que uno dice, Señor, pero es que yo no soy capaz. Señor, pero es que, ¿y si fracaso? Señor, ¿y si me rechazan los presos? Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Moisés recorrió un tiempo el desierto. ¿Por qué? Porque venía de huida de haber asesinado a un egipcio. Para los que no conocen la historia, los que no conocen la historia, les dejo ahí la tarea de leerse la historia de Moisés, que es muy interesante. Entonces, Moisés ya no es un príncipe, porque él era príncipe en Egipto. Había crecido en el palacio del rey. Pues ya no es príncipe y es un pastor anónimo en Madián, a la tierra donde fue en la huida. Entonces, el texto que enseña que la fe no es ausencia de miedo ni de temor, sino de obedecer al llamado. ¿Sí? Entonces, primer punto, Dios toma la iniciativa del llamado. Lo vemos en versículos 2 al 6. Lo seguimos. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Por qué fuego? Porque el Señor es fuego consumidor. ¿Fuego consumidor de qué? De ese celo por su pueblo, por ese celo de que el pueblo no cometa pecado, de que yo no cometa pecado. ¿Cierto? Bien. Entonces, el otro punto es, el llamado ocurre en la rutina. Lo vemos en el versículo 1. ¿Qué está haciendo Moisés? Está cuidando de las ovejas de su suegro. ¿Qué estaba haciendo yo cuando el Señor me llamó para ir a la cárcel? Estaba ocupado en mis labores. Entonces lo llama a uno cuando uno está en la rutina. Y no necesita uno una plataforma para que voy a ser famoso y esas cosas. No, de eso no se trata, de fama ni nada de eso, sino de uno aceptar el llamado por la gracia de Dios, porque el Señor es soberano. Y por gracia es que nos llama, y nosotros con esa fe que Él nos da, vamos y hacemos la tarea. El punto del llamado revela santidad de Dios. ¿Por qué? Porque le dice, Moisés, detente, quítate los zapatos o las sandalias, el calzado, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios presente. Segundo punto, el llamado enfrenta nuestros temores. ¿Cuándo? Veamos el versículo 12. El versículo 12, sí. Dice, y el Señor respondió, ve porque yo estaré contigo. ¿Qué es lo interesante en ese llamado? Que no vamos a estar solos. Que el que nos está enviando es Él. Luego entonces tenemos la certeza de que no hay problema. Siguiente punto. Dios revela su compasión. Lo vemos del versículo 7 al 9, que le relata que entre otras cosas el Señor siempre le muestra a su líder, a la persona que llama, al siervo, siempre le muestra el plan. Y el plan le dice, del 7 al 9 le dice, mi pueblo me clamó, yo lo escuché y veo cómo los oprimen en Egipto, cómo tienen que pagar impuestos y cómo tienen que hacer trabajos forzados.
Dios envía a un hombre imperfecto. Moisés era un imperfecto como nosotros. Cada uno de nosotros es una persona imperfecta, tiene temores, de miedos, decimos que somos incapaces, que no estamos preparados. Pero es que yo ya fracasé, es que yo no soy líder. Viene el otro asunto, la fe no ignora la debilidad, pero si confiamos, Él usa esa debilidad. Tercer punto, la fe es la respuesta para comprender que estamos en la presencia de Dios. Versículo 12. Y Él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Entonces, vamos al otro punto, que es la pregunta del temor. ¿Quién soy yo?, dice Moisés. Y entonces, ¿por qué esa pregunta? Hay inseguridad. Él se sentía inseguro. ¿Por qué? Pero si es que allá me querían matar, tiene que haber inseguridad. Y a nosotros en nuestro llamado hay inseguridad. Entonces, también no soy suficiente para esa tarea, no soy lo suficientemente espiritual. Vemos nuevamente la respuesta de Dios en el versículo 12. Yo estaré contigo. Muy importante esto. Y la fe no se basa en quién soy yo, sino en quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? El Todopoderoso. Y el Todopoderoso es el que me está enviando. Y es el que me está haciendo el llamado. La garantía no está en el llamado, sino en la capacidad, ni en mi capacidad, estás en la presencia del Señor. A manera de ilustración, este aparato, que lo conocemos como el celular, si no está conectado a una fuente de energía, de nada nos sirve. Trato de encenderlo, no me sirve. No cumple la función que nos cumple aquel celular que sí está funcionando. Entonces así pasa con nosotros con el llamado. Si nosotros no estamos conectados con su palabra y en oración, entonces cualquier cosa que hagamos no va a dar fruto y no vamos a llegar. Entonces, por gracia, porque Él es soberano y nos da la gracia. Y por fe, porque Él también nos da la fe para ir, a pesar del temor, a pesar del miedo, de ir a hacerlo, ¿cierto? Y entonces, tal vez hoy, a manera de conclusión, tal vez hoy el Señor nos está diciendo, vaya y predique, vaya, visite enfermos, o aún más grave, vaya a una cárcel. En una cárcel hay riesgos, muchos riesgos. Les he escuchado a los compañeros de la universidad que han estado allí. Ahora, el temor es normal, pero la desobediencia no es normal, ¿cierto? Entonces, el fundamento está en la fe. Y la fe que agrada a Dios es la que responde al llamado, confiando en la presencia del Señor. También ha pasado que el Señor me ha llamado a ir a Llanito Piloto. Llanito Piloto es uno de los barrios de Calarcá. Y yo cuando iba a entrar, vecino, ¿cómo es su barrio? Dijo, más o menos. Aquí hay atracos, hay consumo de drogas, y usted va entrando, y sí, en cierta esquina hay 4 o 5 caballeros o muchachos consumiendo drogas. Y con frecuencia están patrullando la policía. Entonces, hoy también está haciendo el Señor el llamado. Y ese llamado dice que sigue vigente. Y cuando Dios llama, Él siempre responde. Cuando el Señor hace el llamado, nuestra fe debe responder a ese llamado. Oremos. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por las bendiciones. Y en sus manos pongo la vida a mis amigos y hermanos. Amén.